reunirnos para aprender un poco de su palabra, ¿verdad? En esta mañana traigo el tema de perseverar o perseverancia, no sé cómo titularlo, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de esta palabra que es el perseverar. Sí, normalmente las palabras pues van cambiando sentido, ¿verdad? Dicen que las palabras son poderosas, las palabras pues tienen un sentido y lamentablemente cada vez más con el tiempo pues las palabras van perdiendo su sentido, van perdiendo su significado o se van utilizando para otros fines, ¿verdad? Ya no utilizamos tanto pues las palabras que antiguamente eran muy usuales, ya ahorita ya no se usan, ahorita se sustituyen, ¿verdad? A veces es muy común ya escuchar a personas que para todo utilizan malas palabras, ¿verdad? Sí, para alguna expresión utilizan malas palabras. No quiero ni siquiera hacer como la intención, ¿verdad? Porque muchos la empezaríamos a imaginar, ¿verdad? Pero para decir algo grande van a utilizar malas palabras. Para decir algo bueno van a decir malas palabras. Para decir algo asombroso van a decir malas palabras. ¿Sí? Existiendo, ¿verdad? Palabras que pueden definir las cosas de tal medida, de tal manera, prefieren o por común o por comodidad utilizar palabras pues más comunes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se van perdiendo pues la originalidad de la palabra, la intención de las palabras. Por poner un ejemplo, ahorita al hipócrita se le llama a la persona, ¿verdad? Se me ocurre esta palabra, a la persona pues que es doble cara, ¿sí? Antes a los actores se les decían hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues era el acto de presentar o representar otra persona, ¿sí? Entonces vemos que el hipócrita ahorita ya es otra persona. Ahorita se utiliza como ofensa o para definir o para poder decir algún defecto de una persona, ¿verdad? ¿Sí? Lo mencionamos también a lo mejor ahorita con la palabra fariseo. Ahorita los fariseos, cuando escuchan a alguien que le dicen, eres un fariseo, pues a alguien que es traidor, ¿sí? Cuando nosotros conocemos, pues por el contexto bíblico, que el fariseo era una persona estudiada, ¿sí? Lamentablemente, por su estilo de vida, por su incoherencia de llevar su religiosidad y que su vida no fuera acorde a lo que conocían, pues se corrompió la palabra, ¿verdad? De fariseo, y ahora lo tienen como a la persona que se le dice en la actualidad fariseo, pues se le puede definir, ¿verdad? Como una persona que es traidora, una persona pues que no es leal, sí, cosas como que ya le dan otro sentido, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que pues a veces las palabras ahorita, leemos la Biblia y se nos complica muchas veces, ¿verdad? Porque estamos leyendo una traducción de 1960 al español, ¿sí? Con otro lenguaje. Sí, vienen muchas palabras que si para algunos es complicado, para las nuevas generaciones todavía más complicadas, ¿verdad? Palabras como perseverar, si yo les pregunto a lo mejor a los jóvenes, a los más jóvenes que entienden por perseverar, pues a lo mejor se nos complica poder definirlo, ¿verdad? Sí, pero muchas palabras, ya no solamente perseverar, encontramos palabras como diligente, palabras como pues muchas, ¿verdad? Que ya ahorita no estamos tan relacionados. Entonces, me pasa también, ¿verdad? Queriendo leer la versión en inglés, ¿sí? Cuando vemos una traducción en inglés de la Biblia, también hay muchas palabras que digo, oye, pues yo nunca la había visto, ni siquiera en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es un inglés antiguo. Entonces, por eso quiero como que veamos, ¿verdad? Esta palabra, perseverar, ¿qué es perseverar? En el diccionario griego, en el Strong, aparece la palabra meno y aparecen varios sinónimos para referirse a esta palabra, perseverar, que es permanecer, mantener, esperar, algo que es perdurable o permanente, persistir y retener, ¿sí? Otro diccionario lo define como persistir en una manera de ser o de obrar, ¿sí? En una forma de ser o de obrar, durar permanentemente o largo tiempo. Nos da un sentido de continuidad, de constancia, de permanencia, ¿sí? Perseverar, mantenernos en algo, ¿sí?
no como algo pasajero, no como de que por mientras, sino que es algo en lo que tenemos que mantenernos, ¿sí? Ese es el sentido de la palabra perseverar. Se nota comúnmente en muchas de las predicaciones de los apóstoles, sí, ahí aparece muchas veces que utilizan la palabra perseverar. Es muy utilizada en el Nuevo Testamento. Pablo instaba o motivaba a todas las iglesias en Cristo que fueran constantes en cuanto a la fe, ¿verdad? Que pasara lo que pasara, no se desviara su fe, ¿sí? Que en cada momento encontramos que Pablo está tratando de motivarlos a que perseveren en su fe, en lo que creen, ¿sí? Que perseveren en la forma en la que conocieron a Cristo, que perseveren en su forma de vida, ¿sí? En esta cita vemos que la iglesia, perdón, me brinqué. Vamos a leer ahí una cita en la carta a los Hechos, capítulo 13, versículo 43. Hechos capítulo 13, versículo 43. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, ¿sí? Aquí habla de los prosélitos, pues los prosélitos eran los que se convierten, ¿verdad? Los que antes, pues que apenas se están incorporando, ¿verdad? A la iglesia. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. En esta cita vemos que la iglesia estaba creciendo en número, y Pablo y Bernabé nos dice que ellos los persuadían. ¿A qué? A que perseverasen en la gracia de Dios. Persuadir es instar, animar, convencer, aconsejar, ¿sí? Lo estaban motivando, lo estaban convenciendo a que siguieran perseverando, ¿sí? Lo estaban aconsejando que permanecieran firmes, a que siguieran confiando, que se mantuvieran, ¿verdad?, en la gracia de Dios. Así que vemos que perseverar está dando ese sentido de no moverse, un sentido de no vacilar, de que a veces sí y a veces no, ¿sí? Sino de ser constantes, algo que es continuo. Vamos a otra cita ahí en la carta de Santiago, capítulo 1, 25. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿sí? Aquí esta cita la podemos leer como una promesa, ¿sí? Como algo que nos está ofreciendo como una promesa que se obtiene de adentrarse al estudio. Aquí el perseverar aparece en la acción de vivir, de una práctica constante, ¿sí? Hay otra versión que me gustaría leer, que es la versión de Dios habla hoy, como referencia para comprender este sentido que nos quiere dar, ¿verdad? Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace, ¿sí? Nos está diciendo no solamente oír la palabra, sino examinarla, retenerla y aplicarla, ¿sí? Nos está dando como que pasos, ¿verdad?, que tenemos que seguir. Oír la palabra, examinarla, retenerla y aplicarla. Y esto me recuerda a un personaje que se encuentra en el Antiguo Testamento que se llama Esdras. Vamos a leer ahí a Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras Esdras 7:10. Dice así:
Porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? Aquí vemos este personaje. Nos dice primeramente, ¿verdad? ¿Qué había hecho Esdras? Había preparado su corazón. ¿Sí? Cuando leemos esto de preparar su corazón, estamos hablando que alguien que se está anticipando, ¿verdad? Alguien que está decidiendo, haciendo una decisión interna, ¿verdad? De buscar a Dios. Es una disposición, una disciplina, y no es de solo curiosidad, ¿verdad? Sino que está adentrándose, ¿verdad? Dice, para inquirir la ley de Jehová. Inquirir es buscar con intención. Entonces él se iba a adentrar a las escrituras, a la ley de Jehová, le iba a estudiar profundamente. ¿Para qué? Para cumplirla. ¿Sí? Para cumplirla. Primeramente, ¿qué voy a hacer? Voy a prepararme. Voy a preparar mi corazón. ¿Sí? Voy a inquirir, a estudiar a profundidad para poderla cumplir. La meta del conocimiento en la obediencia, ¿verdad? Y no solamente es estudiar para saber, sino para vivirla, ¿verdad? Lo que nos está dando a entender. Para cumplirla, y después dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? No solamente se quedó en yo aplicarla, sino enseñársela al pueblo. Entonces, vemos en el ejemplo de Esdras, ¿verdad? Que hay una disposición, que está el estudio, está la obediencia y pues está la intención de influir en los demás, ¿verdad? De trabajar, ¿sí? Entonces, que es el mismo sentido que nos está dando ahí en Santiago, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos bienaventurados en lo que hace, ¿verdad? Es lo que dice ahí en Santiago. Entonces vemos este ejemplo de Esdras. No ser oidor olvidadizo nos pasa mucho, ¿verdad? Porque venimos, escuchamos, pero ¿cuántas veces lo practicamos, verdad? ¿Cuántas veces practicamos lo que aprendimos? Si no lo llevamos a la práctica, es difícil ver cambios, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, la mejor forma, de hecho es lo que dicen muchos, ¿verdad? La mejor forma de aprender es cuando se le enseñamos a alguien más. Entonces, primeramente, lo que hace Esdras es estudiar, practicar y después enseñar a los demás. Además de que para poderle enseñar, pues ellos tienen que ver el ejemplo, ¿verdad? De Esdras, de que él está haciendo las cosas como las está enseñando, ¿sí? Vamos a otra cita, ahí regresamos a la carta de Hechos, capítulo 11, 23. Hechos 11, 23. Vamos a leer desde el 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí? Ahí cuando nos menciona que llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Bernabé fue a Antioquía para ver, ¿verdad?, cómo estaban creciendo la iglesia. Observó cómo estos hermanos estaban abundando en la gracia de Dios y los exhortó a que perseveraran en la buena voluntad del Señor. ¿Sí? Bernabé había sido enviado desde Jerusalén para investigar el crecimiento que estaba teniendo la iglesia en Antioquía, donde muchos gentiles estaban aceptando el evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando llega, ve las evidencias, ve que están creciendo, ve que están siendo fieles, que están siendo, pues,
pues está viendo en ellos ese corazón sincero, ¿verdad? Se alegra, nos dice que se regocijó, se alegró y exhortó a los fieles a mantener su compromiso con Dios, ¿sí? Ahí cuando nos dice que permaneciesen fieles, ¿verdad? Los exhortó a que permanecieran fieles. Bernabé mostró gusto de ver que la iglesia estaba creciendo y los motiva, ¿verdad? Le sigue pues instando, ¿verdad? A que sigan perseverando. Con estos ejemplos podemos ver que la perseverancia es una permanencia intencional y continua. Implica estabilidad, ¿sí? Que no estemos... ¿Qué quiere decir la estabilidad? Pues que estamos fijos, ¿verdad? Estables, precisamente. Nos está hablando de una fidelidad, ¿sí? De que no vacilamos, una fidelidad pues con Dios, con la congregación también, ¿verdad? Una relación sostenida, ¿sí? Y una persistencia en ese estado o en ese lugar. Hay muchas citas donde aparece la palabra perseverar, por eso pues considero, ¿verdad?, que es una palabra que pues sí tendríamos que estar revisando. Una de las citas más conocidas se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4. Aquí habla Cristo, ¿verdad? Vamos a leer desde el 1, pues habla de la vid verdadera. Está hablando Cristo y menciona: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí vemos pues cómo utiliza Cristo, ¿verdad?, este ejemplo de una vid, ¿sí? Sabemos que la vid pues es la rama donde salen las uvas, ¿verdad? Y Él dice que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son esos pequeños brotes que nacen de la rama, ¿sí? Y esos brotes son los que van a traer el fruto, ¿sí? Y es lo que nos está dando ese sentido, ¿verdad? De que si nosotros arrancamos el brote, ¿qué pasa? Se muere y no da fruto. Por eso dice: ustedes lejos de mí o apartados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? Nos está hablando acerca de esa pertenencia, de estar unidos, ¿verdad?, continuamente. Permanecéis en mi palabra, dice, implica obedecer, practicar, mantenernos firmes. Vamos ahí a Juan capítulo 15, versículo 9. No, me estoy brincando. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Me está adelantando. (8:31) dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Aquí vemos que está poniendo pues una condición, ¿verdad? Si ustedes permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está hablando acerca de una obediencia, acerca de una práctica y de mantenerse firme. Vamos ahora sí a Juan capítulo 15, versículo 9. Juan capítulo 15, versículo 9 dice: como el Padre, está hablando Dios, ¿verdad?, como el Padre me ha amado, sigue hablando Cristo, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Sí, este permanecer pues está hablando también acerca de perseverar, ¿sí? Está hablando de perseverar en el amor de Cristo. Hay un dato que nos menciona que esta palabra de perseverar aparece 118 veces
en el Nuevo Testamento únicamente, 118 veces. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, es donde aparecen más veces que se menciona esta palabra, ¿sí? Hay citas paralelas que vamos a leer, bueno, no vamos a leer todas, pero hablan de lo mismo: Mateo 10:22, Mateo 24:9, Marcos 13:13 y Lucas 21:17. Vamos allá a Mateo 10:22. Dice así, Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Era algo que estaba mencionando también ahorita en la clase, ¿verdad? De que vamos a ser, ¿sí? Aborrecidos, que pues a lo mejor, sí, por ser cristianos, ¿verdad? A lo mejor a veces despreciados, a veces una mala cara, a veces el querer dar un consejo y que no lo quieran tomar simplemente porque nosotros lo estamos dando, ¿verdad? Porque a muchas veces lo decimos referente a, pues a lo que hemos conocido, ¿verdad? En la Biblia, ¿sí? Yo les digo que a veces les dices un consejo de la Biblia y simplemente porque la mencionas, ya no te lo aceptan, ¿sí? Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos está diciendo, seréis aborrecidos. Nos está hablando de ese rechazo social. Nos está hablando de esa incomprensión y de la presión por no vivir como el mundo, ¿verdad? O como el mundo quiere o como el mundo está viviendo. La causa, dice, por causa de mi nombre. Quiere decir, por identificarse con Jesús. Pero pone un tiempo, ¿verdad? Que tenemos que perseverar. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tiempo que pone? Hasta el fin, ¿sí? Mas el que persevere hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de que de soportar todos los agravios, o todas las ofensas, o todo el aborrecimiento. No sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Hasta cuándo se vaya a terminar eso. Entonces eso es hasta el fin de la vida, ¿verdad? El que persevera hasta el fin será salvo, es por consecuencia. Después de soportar, después de mantenerse firmes, nos vuelve a mostrar que es una constancia, ¿verdad? Hasta el fin de la vida. Jesús exhortó a sus discípulos y les manifestó lo que tenían que sufrir por causa de su nombre. Dijo que el que perseverara hasta el fin sería salvo. Vamos otra vez a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Hay muchas citas, ¿verdad? Solamente estoy mencionando algunas. Santiago 1, 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, aquí encontramos la palabra soporta, pero se está se está refiriendo a la misma palabra de perseverar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Soportando las pruebas diversas que vendrían por amor a Dios, darían a los hermanos, ¿verdad?, el galardón de vida eterna. Vamos a otro ejemplo ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 11. Aquí aparece en otra forma. Dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Sí? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Aquí la palabra que aparece es sufrir o sufrido. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Sí? Va más relacionada la palabra a perseverar. ¿Sí? Aquí el sufrir, en ocasiones la Biblia lo menciona, pero no se refiere a sufrir de dolor.
sino que se refiere a soportar, ¿sí? Cuando vemos ahí en 1 Corintios que dice el amor es sufrido, ¿qué está diciendo? El amor es sufrido, es misericordioso, es benigno, ¿verdad? Ahí cuando dice sufrido quiere decir que que el amor lo soporta, ¿sí? Entonces, en este sentido, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Se refiere a las personas que son pacientes. ¿Quiénes son los pacientes? Los que están perseverando, ¿sí? Los que se están manteniendo porque saben que va a haber un galardón, porque saben que van a recibir las promesas que nos está hablando Dios. Va relacionado a la perseverancia. Aquí en esta cita donde habla que bienaventurados los que sufren, en el original aparece más relacionada con la palabra perseverancia, ¿sí? Así que el sentido de esta cita es al que resiste o al que se mantiene firme, ¿sí? La palabra perseverar es como, bueno, de sufrido es como soportar debajo de, como si estuvieras cargando un peso, ¿sí? Por eso tiene ese sentido de soportar, de resistir, de que estás soportando un peso. Muchas de estas palabras se enseñaban al pueblo de Dios con el ánimo de que no se desviaran de la verdad, sino que amando al Señor permanecieran en su voluntad, ¿sí? Vamos a otra cita, primera carta de Pedro. Aquí estamos enseguida, primera carta de Pedro, capítulo 2, 20 y 21. Dice 2:20, me estoy equivocando, 2:20 y 21. Sí, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, ¿sí? Cristo fue la mayor y es la mayor prueba que tenemos de que a pesar de sufrir agravios, penalidades, la muerte de cruz, nunca dejó la voluntad de Dios. Recordamos, ¿verdad?, que todavía su oración era que esta copa, ¿verdad?, haz que de mí pase esta copa amarga. Haciendo siervo habitó entre los hombres para mostrarnos que estamos en la capacidad de soportar todo. Perseverar en el estudio de la palabra. Hemos revisado, ¿verdad?, que para perseverar en la buena voluntad del Señor, pero hay otra faceta que debemos resaltar. El estudio de la palabra es algo en lo que debemos de perseverar, para que su amor y conocimiento de los misterios de Dios lo muevan a obedecer y amarlo por sobre todas las cosas. Ya estamos concluyendo, ya vamos a la última cita. Primera carta de los Corintios, capítulo 15. Primera de los Corintios 15, 1 y 2. Por favor. Dice 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué dice? Si no creísteis en vano. ¿Sí? Retener la palabra denota el ejercicio que el cristiano debe tener de la misma, estudiarla para que no sea un cristiano olvidadizo, como nos menciona, ¿verdad?, sino que estar constantemente. Como vemos, este mensaje pues es de exhortación y de consejo, de que perseveremos en la palabra de Dios, en la doctrina, en su palabra, en el ejemplo, en las buenas obras, en el sufrimiento,
en el amor de Dios, que son las citas que hemos estado revisando, en el entendimiento, en el estudio, en las pruebas, en la tentación, en nuestra profesión, en la fe y en la gracia de Dios. Porque como dice esta última cita de Corintios, ¿verdad? Si no, hemos creído en vano, ¿sí? Y eso, creer en vano, pues es como decir, todo lo que has hecho, ¿de qué te sirve? ¿Sí? Por eso la invitación es que estemos perseverando constantemente, que nos motivemos unos a otros, que nos exhortemos y que pues nos sigamos animando, ¿verdad? A estar perseverando, pues en la práctica, en la comunión, ¿sí? En la fe. Dios les bendiga. Le dejamos el lugar a los hermanos, al hermano que nos dirige los himnos. Dios les bendiga.